Buenas tardes y muchas gracias a la Federación de Peñas Selmánticas por haberme invitado a moderar este acto, y también muchas gracias al Casino por acogernos para hablar de toros, y muchas gracias a todos ustedes, porque con la tarde-noche que hace, que es de perros, pues está esto lleno, lo que quiere decir que ha sido un acierto convocar esta reunión, porque el tema interesa, el tema de la desaparición de los encastes, ¿no? Hay una realidad indiscutible. El 84% de las ganaderías actuales son de encaste Domecq. Esta es una realidad indiscutible. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué se ha llegado a esta situación. Entonces, para centrar el tema y para colocarlo en su contexto, pues habrá que hacer una pequeña introducción histórica. ¿Por qué se ha llegado a esto? Bueno, pues efectivamente, como ha dicho Luciano, en los años 60 y 70 había una enorme abundancia de encastes en las ferias. Sí que es cierto que las figuras del toreo toreaban toda clase de encastes, y esta situación es muy distinta a lo que ahora mismo estamos padeciendo. Yo creo que el principio de todo este problema empezó a mediados de los años 70, cuando se empieza a pedir un toro muy grande, quizá como contestación a muchos años de abusos y a toros muy chicos. La contestación llevó a pedir un toro excesivamente grande y excesivamente armado y con muchos kilos, y eso discriminó ya a todas las ganaderías de formato pequeño, ¿no? Pues Vega Villar, Santa Coloma, Contreras. Y luego ha habido después de discriminar a los encastes de tamaño pequeño, pues ha habido una segunda situación que hay que hablar claro, y desde luego no hay que tener pelos en la lengua, una segunda situación impulsada fundamentalmente por los toreros, que se han decantado preferentemente por el encaste Domecq. ¿Esto a qué se debe? Pues yo creo sobre todo porque lo que diferencia al encaste Domecq de los demás es que el toro de Domecq, cuando sale malo, se para y no molesta, mientras que el toro malo de los demás encastes puede hacerte pasar un calvario. Entonces ya se ha llegado a la situación de que están discriminados encastes tan queridos toda la vida por las figuras del toreo como puede ser Atanasio, como puede ser Núñez. Porque claro, es decir, el Atanasio malo es muy avanto y se pone a correr y te puede dar la tarde, y el Núñez es un toro que cuando tiene dificultades suele tener mucho genio. Se decantan por el toro de Domecq, que es un toro que generalmente no molesta. Yo creo que esta es una de las claves de la situación. Los otros toros exigen y molestan, el toro de Domecq generalmente no. El toro bueno de cualquier encaste es un toro que gusta torear. Lo malo es el malo de los demás encastes. Entonces, esa es una característica del toro de Domecq que ha hecho pues que los toreros pues confíen mucho en él. Luego también hay otra circunstancia de la que se habla poco, porque siempre que se habla del predominio del encaste Domecq se acusa a los toreros, y yo creo que hay mucha razón en eso. Pero también hay otras circunstancias de las que se hablan menos y también han incidido. Aquí habría que referirse, por ejemplo, a Victorino Martín. Victorino Martín ha sido un ganadero de enorme éxito, creo que es el ganadero más famoso y más importante de los últimos 50 años, y estoy convencido, porque él lo ha dicho, de que muchísima gente le ha llegado con cheques en blanco para comprar vacas y sementales. Y él se ha negado a comprar, mientras que quien iba a la familia Domecq a comprar vacas y sementales sí compraba. Si hubiera tenido Victorino una política comercial diferente, el mapa ganadero español sería distinto, porque a lo mejor habría ahora mismo 20 o 30 ganaderías de encaste Saltillo a la Serrada. No las hay porque Victorino se ha negado a vender, ha querido tener la patente en exclusiva. Por el contrario, quien iba a Jerez de la Frontera a hablar con los Domecq, pues se llevaba una punta de vacas y un semental, y además los Domecq se comprometían a ayudarle en el futuro, prestándoles sementales, etcétera, etcétera, etcétera. Era un poco, pues, digamos, los Domecq no solo te venden las becerras, sino, digamos, que te tutelan en tus primeros pasos como ganadero. Creo, sinceramente, que los Domecq han tenido una política comercial mucho más acertada. Y los Domecq han conseguido pues llenar el campo bravo con su sangre, y además han hecho grandes negocios vendiendo becerras y sementales. Creo que los Domecq han estado mucho más acertados que Victorino. Victorino ha tenido una política mucho más egoísta y, como consecuencia, los Domecq copan la cabaña ganadera, mientras que lo de Victorino pues está representado exactamente ahora mismo en 3 ganaderías. Y luego habría que hablar
de un concepto muy vagoroso y muy difícil de precisar, que es el concepto de la moda. La moda es una cosa muy difícil de definir, pero que todos sabemos lo que es. Y todo el mundo es muy esclavo de la moda. Y todo el mundo es esclavo de la moda desde muy jovencito. Se ve al adolescente diciéndole a su madre que quiere esta ropa y no aquella. Bueno, pues este modismo también tiene lugar en la fiesta de los toros. Y lo de Domecq se ha puesto de moda. Es decir, si eres torero y no pides lo de Domecq, parece que eres menos figura. Para demostrar que eres figura del toreo tienes que decantarte por unas ganaderías muy concretas porque son las que dan prestigio, porque son las que dan categoría. Claro, esta moda, como todas las modas, tiene mucho de snobismo y tiene mucho de estúpido, ¿no? Porque yo creo que con ese cerrarse a torear un único encaste y a pedir unas ganaderías muy concretas, creo que las figuras del toreo se están perdiendo toros muy importantes de otros sitios, toros que les darían éxito y además toreros que han demostrado que están suficientemente capacitados para poder con todo. No sé, al primero que se me viene a la mente al hablar de todo esto es del Juli. El Juli es un torero muy poderoso, podría matar de todo si él quisiera y en cambio se empeña machaconamente en elegir una serie de encastes. Por lo tanto, también ha habido una moda bastante estúpida y bastante absurda que ha arrasado en el mundo de los toros en estos últimos años. Y ya creo que la guinda del pastel ha sido circunstancias muy ajenas al mundo de los toros, pero que tienen una enorme incidencia en él, como ha sido la crisis económica y las campañas de saneamiento veterinario impuestas por la Unión Europea. Con respecto a la crisis económica, no me voy a extender porque todos ustedes saben pues, lo que ha supuesto para la economía nacional. Y también ha tenido una incidencia en la fiesta de los toros. Y ha atacado muchísimo a muchos ganaderos de encaste minoritario. ¿Por qué? Porque tienen menos potencia económica. Y por lo tanto, cuando se ha reducido el número de festejos, a quien más ha afectado es a ellos. Digamos que las grandes ferias, donde coloca sus toros Garcigrande, por poner una ganadería, pues esas ferias han defendido más o menos la situación y más o menos mantienen su estructura. Pero el ganadero, digamos, de encastes más minoritarios, que tenía sobre todo su mercado en los pueblos y en las plazas secundarias, pues sí que se ha visto muy afectado. Por lo tanto, la crisis económica también ha hecho que muchas vacas de encastes singulares pues hayan ido al matadero. Y luego los saneamientos veterinarios. Cuando España se integra en la Unión Europea, los ganaderos, esta integración pues la vivieron con mucho entusiasmo porque se les iba a subvencionar por las vacas madres, ¿no? Porque son productoras de carne también. El gran problema es que se han impuesto unos saneamientos que desde luego no tienen ninguna incidencia en la cabaña mansa, porque si saneas un montón de vacas charolesas son repuestas inmediatamente por unas vacas de idéntica genética, pero sí que han tenido una incidencia muy siniestra en la cabaña brava y especialmente en los encastes, digamos, más minoritarios. ¿Por qué? Porque las campañas de saneamiento ganadero se han llevado por delante muchísimas vacas de encastes singulares y se ha perdido muchísima genética. Y yo creo que en ese sentido no se ha sabido actuar con la eficacia debida. Yo creo que teniendo en cuenta lo excepcional del toro de Lidia, teniendo en cuenta que hay muchas menos vacas de Pablo Romero que linces en Doñana, por ejemplo, o hay muchas menos vacas de Miura que lobos. Teniendo en cuenta esta singularidad, yo creo que el Estado español tendría que haber logrado una excepción para la cabaña brava para que no se viera afectada por estos saneamientos absolutamente crueles que se han llevado por delante pues muchas vacas singulares, ¿no? Entonces, como se ve, es un entramado de problemas, ha hecho que ahora mismo pues, el encaste Domecq sea el más predominante, hasta el agobio, también para ser honrados y para ajustarse a la verdad, también hay que decir que hay ganaderías de encaste Domecq que son muy buenas. Me estoy acordando, por ejemplo, de Victoriano del Río, que tiene una trayectoria en Madrid espectacular de éxitos. Vamos, es que cada feria de San Isidro tiene un éxito, ¿no? Hay ganaderías muy buenas, pero lo que no puede ser es que es esta abundancia que desde luego pues lo que hace es quitar variedad e interés a la fiesta.
Bueno, pues se ha llegado a esta situación por todos estos elementos que se han ido, digamos, aliando para llegar a esta situación siniestra, donde gran parte de la cabaña brava pues está pues, al borde de la desaparición. Y yo creo que, desde luego, es muy importante pues, intentar que estos encastes no desaparezcan y que tengan futuro. Y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Para reivindicar los encastes minoritarios, porque tienen que tener futuro, porque si los perdemos se pierde un gran patrimonio genético y, sobre todo, se sume a la fiesta en el aburrimiento. Muchos aficionados dicen a la salida de la plaza: es que todas las corridas son iguales. Bueno, pues una forma de salvar a las corridas de la monotonía es que los toros tengan distinto juego, y por eso es muy importante la supervivencia de los encastes más amenazados. Y además es que lo más curioso es que, por ejemplo, y ya con esto termino y doy paso a los ganaderos, en la época de Joselito el Gallo desaparecieron muchas castas, pero eran castas que en realidad es que navegaban en la mansedumbre y por lo tanto no se adaptaban al toreo que ya se estaba empezando a hacer. La situación perversa de ahora es que hay muchas ganaderías buenas, muchos encastes buenos, muy bravos, que a pesar de su bravura y su casta se les tiene marginado. Y esto es absolutamente injusto. Y desde luego hay que hacer otra cosa, que es ir a la plaza cuando se lidian, porque entre los aficionados es muy común el lamento por la pérdida de los encastes en la taberna o en la tertulia, pero luego cuando se anuncian estos encastes pues la gente no va a verlos. Por lo tanto hay que concienciarse y hay que ir a verlos. Y dicho esto y un poco haber introducido el tema, pues vamos a hablar ahora pues con los ganaderos que tenemos aquí. Y por orden de antigüedad de la ganadería hay que hablar con Paco Galache. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Paco, con respecto a los otros ganaderos de la mesa, tú tienes una cosa que te diferencia de ellos. Es que tú manejas dos encastes. Los otros manejan uno, pero tú manejas dos. Tienes Urcola y Vega Villar. Sí, además los dos, como pone ahí, minoritarios. Sí. O sea, son dos encastes, además, con personalidad muy propia, muy diferenciados, tanto genéticamente como en comportamiento. Y ahí andamos navegando con ellos, intentando luchar y que no desaparezcan, es lo que estamos haciendo. Hombre, me has dicho antes de empezar en la tertulia que tienes 200 vacas. Tal y como está esto, son muchas. O sea, sí. Es una apuesta muy fuerte. Sí, la verdad es que sí, porque además el mercado del mundo del toro está muy complicado. Lo primero, que la gente, ahora por desgracia somos una minoría los aficionados aquí en España, y ser una minoría de una minoría, como pone ahí, pues ya es bastante complicado, ¿no? Para salvar un poco, todo el tema de este tipo de encastes. Tenemos en la pantalla dos toros de la línea Encinas, de Vega Villar, de la ganadería de Galache. ¿Los puedes describir? Bueno, pues como se ve ahí, son toros, con una frente un poquito más anchos de frente que otras ganaderías. Los ojos los tienen un poquito hacia atrás y luego siempre presentan, por ejemplo en la plaza se presentan de los cuartos delanteros muy alto cuando van a embestir, y la parte trasera igual. Son toros muy fuertes de atrás y con mucho pecho adelante. Yo creo que el toro de la izquierda es muy característico. Sí, además con la típica V de la victoria de ahí de casa, vamos, con la frente manchada. Es el típico toro de Galache. Es un toro que... Aquí hay otro Galache. Es un toro que tuvo su gran esplendor, sobre todo en los años 40, 50 y 60. Fue una de las grandes ganaderías preferidas de Manolete y después del cordobés.
Sí, oye, es un tipo de toro además que tiene una manera de embestir muy particular, este de Vega Villar. Es un toro en el que los tactos, cuando te pones delante de él, la embestida se la impone el torero. O sea, no es como otros toros que el torero se tiene que acoplar a la embestida del toro. Este toro le puedes dar la velocidad que tú quieras tratándolo bien con la muleta, llevándolo con los vuelos. Ahí tenemos a un toro de Barcial de la otra rama del encaste Vega Villar de Sánchez Covaleda, y es un toro muy distinto. Lo único que coincide es en el pelo berrendo. Aquí se ve que luego los ganaderos llevan a la ganadería un poco por donde ellos quieren. Hombre, son ganaderías que llevan separadas ya desde 1922, por ahí, 28, sí, que es cuando Paco y Vittorio más o menos se separaron. Y luego, oye, cada ganadero, oye, pues le ha puesto o su impronta o, vamos, guardando morfológicamente unos parecidos, ya son mucho más distintos los toros, ¿no? Tenemos también toros del encaste Urcola, que vamos a ver ahora. Bueno, ahí están los hierros familiares. Por cierto, ¿Salustiano sigue errando? No, vamos, tenemos el hierro, pero no erramos nada. Que era el hierro de Félix Urcola, por sí. cierto. Tenemos algún toro también de encaste Urcola, vamos a verlo. Es un toro totalmente distinto. Sí, es un toro menos espectacular, se parece más al resto de los encastes, ya que es una línea pura Vista Hermosa por línea Barbero de Utrera y es mucho más parecido pues a todos los encastes que conocemos hoy día. De todas maneras, yo creo que tu tío Paco fue un genio de esto, porque consiguió... normalmente la gente no suele triunfar con dos encastes, y en cambio tu tío Paco triunfó con los dos, sí. porque los dos se embestían igual de bien. Sí, oye, era una persona muy aficionada y con un conocimiento increíble de la ganadería. Me has dicho que ahora predomina mucho más lo de Vega Villar que lo de Urcola. Sí, nos hemos ido un poquito más hacia Vega Villar, oye, también porque nos gusta más la manera de embestir, la manera nos gusta más el animal de Vega Villar, ¿no? Y es distinto totalmente, o sea, tiene una personalidad totalmente diferente al resto de las ganaderías. Pero te voy a poner en un problema. Es que la gran ganadería de Urcola era Alonso Moreno, lamentablemente desaparecida, por cierto, una ganadería con un gran historial en Madrid, y Urcola ahora mismo solo tenéis tú y Victorino, de lo que os compró precisamente a vosotros. Es decir, que probablemente en el momento en que lo abandones tú, prácticamente el encaste desaparece. Ya, pero vamos, tampoco debe tener mayor importancia, te digo, por lo menos por el cariz que toma la gente, porque aquí desaparecen encastes, hay un montón que ahora cuando hay una crisis o hay un movimiento fuerte, desaparecen y ni la administración ni nadie pone el más mínimo interés, o sea, sobre ellos, o sea que uno también se cansa de estar detrás del encaste y siendo sufridor siempre, ¿no? ¿Tú preparas corridas de toros? Sí. ¿Cuántas hay para esta...? No, para este año hay 3 corridas de toros. En estas circunstancias, preparar corridas de toros y tener a un toro 4 años en el campo es poco menos que heroico. Bueno, es el problema de todas estas ganaderías que al final no se pueden llamar negocios, ¿no? Son como pasión, es una pasión. Y al final todo lo que se lleva con el corazón, pues la cabeza lo entiende muchas veces mal, ¿no? Y son ganaderías que se llevan con el corazón, si no, no lo tendrías como negocio, ni tienes que tener una gran pasión y afición hacia ella. Hombre, yo creo que esa es la mentalidad, porque si no te tiras por un puente, ¿no? Claro. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Miguel Zaballos. Bueno, en la ganadería de Miguel Zaballos yo creo que es lo que quedó de la ganadería de Argimiro Pérez Tabernero, ¿no? Y
es una ganadería que a mí me resulta muy original y una ganadería muy única, porque lo de Argimiro Pérez Tabernero era fundamentalmente saltillo, pero tiene unas características muy distintas a los otros saltillos. Sí, ¿no? Después de ver lo que hay en el campo bravo de España, pues es muy diferente tanto morfológicamente como de comportamiento, muy diferente. Tenemos aquí algún toro de Miguel Zaballos, por ejemplo ese, sí. Y tiene poco que ver pues con el toro que todos tenemos de saltillo en la cabeza. Claro, este toro lo pintas de cárdeno y pasa por un toro de José Joaquín, un toro de Vitorino, de Adolfo, del que sea. Pero nosotros el cárdeno da muy poco, el pelo cárdeno da más bragado, meano y negro. Pero es un toro muy serio también. Serio. La ganadería la fundó tu abuelo, que si mal no recuerdo estaba muy relacionado con Nueva Plaza de Toros de Madrid, Sociedad Anónima, con la empresa de Madrid de aquellos años. Claro, sí. Mi abuelo se hizo ganadero por puro azar, porque mi abuelo era el veedor en aquel momento de la Plaza de Toros de Madrid. Y bueno, pues y como veedor y como él había sido en sus inicios tratante, pues iba comprando, vendiendo y se quedó con la ganadería de Argimiro por pura casualidad. Y bueno, aquí tenemos otro toro de Zaballos y aquí tenemos un toro de José Escolar, sí, para que se vea el contraste, ¿no? Para que se vea la diferencia. ¿Y qué juego da el toro de Miguel Zaballos? Pues hombre, sabiéndolo cuidar y sabiéndolo llevar, este toro lo que no quiere son brusquedades. Y es completamente... Es muy difícil decirle a la gente que no lo haga brusco, que no le llame con la voz, que siempre con los vuelos de la muleta, todo muy suave. Cuanto más violencia encuentra en el torero, más violento se pone él y más difícil se pone él. Hombre, yo he visto varias novilladas en la Sierra de Madrid, me acuerdo una en Valdemorillo, muy importante, y varias en Collado Villalba en años seguidos, sí, de muy buen juego. Sí. O sea, que dejaron contento a todo el mundo, muy encastadas, pero luego además dando triunfos a los toreros, unas novilladas muy completas. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿cómo es posible que una ganadería que está en un buen nivel, una ganadería con un nivel de bravura más que aceptable, cómo es posible que no sea capaz o que no pueda romper, vamos a decir, el mundo de los pueblos e ir a los sitios importantes? ¿Qué está pasando aquí para que eso no pueda suceder? Pues un poquito de todo. Casi son gotitas de todo. Pues las relaciones personales hacen mucho, el ser comercial hace mucho, el entrarle a las grandes casas empresariales también es muy difícil. Lo tienen casi hecho de año para año, lo tienen casi hilvanado todo. Y luego, pues el San Benito que tenemos nosotros, que a cualquier torero que no haya estado en casa o que haya visto toros, le oyen mentar lo de Zaballos y dicen que no lo quieren. Pero vamos, no lo quieren ni en corrida de toros, ni en novilladas, ni en herales, ni en ninguna cosa. El último traspiés o la última, entre comillas, zancadillas, pues fue el año pasado, que hubo un matador de toros que se negó a matar un toro nuestro. También en un momento dado tuvisteis una cosa de la Bambía de Claridad. Sí, no, pero eso fue la relación que tenía mi padre con Antonio Peláez de la Bambía de Claridad, que era una relación pues muy buena. Y entonces, pues bueno, pues entre amigos, entre amantes del campo, pues eso, pues a experimentar, hacer experimentos. Tú me das unas vacas, yo te doy otras vacas, y así empezó la cosa. Y la verdad es que esa ganadería tiene cosas también muy buenas. Muy buena. Otra ganadería pues que está olvidada, pero que también tenía cosas muy buenas. ¿Cuántas vacas tenéis? ¿Tenemos ahora mismo? Ahora mismo hay 43 vacas. Pues muy poco.
Es una barbaridad. No, lo digo porque es que cuando se tiene un número tan corto de vacas, un saneamiento te puede dejar sin nada. Sí, hombre, la suerte que tenemos nosotros, gracias a Dios, es que nunca, jamás en la vida nos ha salido nada positivo. Nunca. Lo que estamos notando ahora mismo, llevamos ya año y medio, 2 años, notando es la consanguinidad que tenemos. Nosotros hemos trabajado mucho en familias, en abrir familias. Para 70 vacas teníamos 8 sementales de varias familias. Pero claro, se intenta refrescar, pero refrescar eso cuesta, hay que hacer un esfuerzo económico muy grande y bueno, es muy complicado y bueno, pues ahí estamos con 43 vacas y muchos sementales y trabajando mucho con la genética. Pero claro, es un círculo vicioso que al principio lo ves, se agranda mucho, pero enseguida estrangula por eso mismo, porque no hay manera de refrescar por ningún lado. O sea, en este momento la ganadería está capeando el temporal, ¿no? Aguantando en espera de mejores tiempos. Sí, en espera de mejores tiempos que no sé yo si vendrán, ¿no? Porque con esto de la crisis, con las modas que has hablado tú antes... Modas que ya sigue hasta el último becerrista. No, sí, por supuesto. No, pero sí es que, vamos a ver, el problema es que, por ejemplo, en mi casa yo lo que veo de la gente que va a tentar, y yo le abro las puertas a todo el mundo, pues no saben, o sea, no entienden el encaste, no desarrollan, y es que lo peor del caso, que no sepan, es normal porque es mi casa y han toreado poco de casa. O nada, pero lo malo es que no se hacen caso de lo que le dices y cómo se lo dices. Yo intento ser muy respetuoso, pero claro, a mí también me gusta ver un animal, pues eso, pues cómo humilla, cómo se desplaza y no atienden, no asimilan las cosas que se le dicen. ¿Qué tienes para este año? Gracias a Dios, nada. Nada, ni añojos. Para clases prácticas. No. El año pasado vino un incauto por casa, me compró los sutreros y los añojos. Gracias a Dios, Dios me iluminó y se los vendí. Con eso gané mucha tranquilidad, dado el año climatológico que ha venido. Y lo único que tengo son los añojos que todavía no he hecho el herradero, que hierra este año. Es una pena porque dejo de ver mi trabajo, no puedo ver cómo he trabajado yo en diferentes sementales, diferentes vacas con diferentes sementales, pero es la triste realidad de esto. Bueno, pues vamos a ver si las cosas evolucionan a mejor. Hombre, sí, y la verdad es que ha llegado un momento en que yo ya no me planteo el lidiar, yo me planteo disfrutar. Y conservar, sí, yo me planteo, pues eso, en vez de la gente, los chavales, que se preparen con vacas, pues que se preparen con herales, veo mi trabajo, le saco un rendimiento económico, no el deseado, pero bueno, voy solventando el temporal.